Bien, jóvenes de escuela secundaria, ¿cómo están? Continuando las clases de filosofía, ahora con un tema interesante, ¿no? Como todos los temas de filosofía. El tema de hoy es acerca de los sofistas. Para eso, como siempre, una retroalimentación de la clase pasada, ¿ya? Con línea del tiempo para poder ubicarnos. A ver, si aquí ponemos la línea del tiempo y les pregunto dónde surge la filosofía y cuándo, entonces la respuesta es la filosofía como un conjunto de conocimientos sistematizado, ordenado, nace en Grecia. Recuerden que todos los pueblos hacen filosofía, pero ordenado, sistematizado, con hipótesis, con tesis, eso es en Grecia. ¿Ya? Entonces, propiamente la filosofía, eso lo hemos dicho la clase pasada, surge en el siglo 7 u 8. No hay problema. Voy a poner siglo 8, allá por el año 700 a.C., ¿no? O 600. El padre de la filosofía es Tales de Mileto, aunque él sostenía que era otro, ¿no? Pero bueno, es Tales de Mileto. Todos los filósofos de la época de Tales de Mileto, hacia adelante, recuerda que analizaron acerca del objeto, la naturaleza que los rodeaba, y empezaron a hacerse preguntas acerca de cómo surgió el mundo, el origen de todo. Eso se llama el famoso arjé o arché, que en la clase pasada hemos mencionado varias veces. Pues bien, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxígoras, Heráclito, París, todos esos filósofos son anteriores a Sócrates. Por eso ese periodo simplemente se le llama presocráticos. ¿Por qué? Porque fueron antes de Sócrates. Es que Sócrates marca un antes y después en la filosofía. Como ellos son antes de Sócrates, presocráticos. Ahí está. Presocrático. Bien, entonces entre los siglos 7, siendo más exacto, antes de Cristo, entre los siglos 6 y hasta el siglo 5, surge la filosofía presocrática, del cual ellos buscaban el origen de las cosas. Entonces, para ellos, la filosofía tiene que responder acerca de cómo surgió el universo, el objeto. Pero en el siglo 5, con Sócrates, la pregunta va a surgir acerca de qué es lo más importante, el objeto o el sujeto. Entonces Sócrates y los filósofos de su época, siglo 5 a.C., dijeron que lo más importante no era conocer al objeto, sino acerca de qué es la virtud, qué es la justicia, qué es ser bueno, qué son las leyes, qué es la política, qué es la elocuencia. Todas esas preguntas tendrían que responderse, pero esas preguntas son del ser humano. Por lo tanto, para los filósofos de la época de Sócrates, como los sofistas, la filosofía debe responder a esas inquietudes. Por lo tanto, se debe estudiar no a lo que nos rodea, que es el objeto, sino al sujeto. Y el sujeto es el hombre. Hombre en griego es antropo. Por eso hoy damos inicio a la antropología filosófica, que se divide en dos temas: los sofistas, que toca ver hoy, y la filosofía de Sócrates, tema de la siguiente clase. Entonces, tanto Sócrates como los sofistas, ambos estuvieron de acuerdo en que lo más importante es el sujeto, el ser humano, y no el objeto, y no lo que me rodea. Pero ¿qué es un sofista? Ya sabemos que el sofista surge en el siglo V a.C., que son contemporáneos a Sócrates, vivieron por el año 490, 440 a.C., pero ¿en qué se diferencia un sofista de Sócrates? ¿Por qué Sócrates criticó a los sofistas? Pues bien, un sofista es un pensador, es un filósofo, es un maestro que enseña de ciudad en ciudad, en Atenas, en Esparta, en Corinto, en todo el mundo griego. Recuerda que los griegos en historia hemos visto son un conjunto de ciudades-estado: Tebas, Atenas, Corinto, Éfeso, Esparta, Micena, Macedonia, etc. Entonces los sofistas iban de ciudad a ciudad enseñando sobre todo la importancia de la virtud. Ese tema de la virtud, que ya tenemos ciertos conceptos, lo vamos a analizar en la siguiente clase con Sócrates. Pero la virtud se refiere a la buena actitud, al buen comportamiento y otras cosas. Entonces la virtud, el ser prudente, el ser sabio, el saber cuándo actuar de acuerdo a un problema, era lo que los sofistas enseñaban a los jóvenes a cambio de una retribución económica. Esa es otra de las diferencias respecto a Sócrates. Sócrates enseñaba sin cobrar. Obviamente aceptaba algo así como, vamos a decir, propinas.
pero no te exigía que tú le pagues por la enseñanza. Para él era la enseñanza libre. Y quien quería le pagaba. En cambio, los sofistas, no, ellos sí cobraban por enseñar. Y de alguna forma fueron criticados no por cobrar, sino por la forma de enseñar. ¿Y qué enseñaban? Lo veremos ahora. Bien, entonces, la importancia para los sofistas era enseñar acerca de la virtud, la prudencia, la sabiduría. Virtud, en el mundo griego de la filosofía, se denomina arete. Entonces, esa palabra también me lo van a memorizar. La clase pasada hablé del arché, hoy del arete, que es la virtud. Sofista viene de sofo, sofía y sabiduría, pero el sofista es un sabio, es una persona que busca la sabiduría, pero tiene ciertas características que ahora lo vamos a mencionar. Antes de eso, ¿cuál era el objetivo del sofista? No era tampoco hacerse ricos, no. Era enseñar a los jóvenes, en esa época del mundo griego, las mujeres estaban en casa, una vida doméstica, solo los varones filosofaban, ¿no? Esa fue una de las desventajas de la filosofía griega. Pero bueno, eran otras épocas y también habían esclavos. El objetivo del sofista era enseñar a los jóvenes acerca de entender, comprender el arte del gobierno, hoy que nos hace falta, la política. Porque para ellos lo más importante para los jóvenes era dedicarse a la política. ¿Cómo es, no? Ahora más bien es al contrario. Ahora los jóvenes como que la política no interesa tanto, ¿no? Hablo acerca del mundo, no de aquí precisamente. Pero no, en el mundo griego era importante que un joven se dedique a la política. Pero para dedicarse a la política debe tener conocimiento. ¿De qué? Lo veremos a continuación. Entonces, el objetivo de Sofista era enseñar a los jóvenes acerca de la política. De acuerdo a dónde está enseñando. Porque la política de Esparta era distinto a la política de Atenas. Es la cuestión historia. En Esparta era una monarquía militar, en Atenas era una democracia. Habían gobiernos que eran tiranía. Entonces, el sofista, como tenía conocimiento de la política, sabía qué tipo de política existía en una ciudad-estado y cómo debe enseñar. Interesante está esta propuesta de los sofistas. Sus características son, ellos enseñaban a los jóvenes lo importante que es la retórica. La retórica es el arte de la elocuencia, del buen hablar, el arte de persuadir, el arte de convencer. Pero para eso debes saber sobre leyes, sobre política, principalmente. Y también le enseñaba a los jóvenes acerca de la gramática. Todo griego debe dominar el arte de la escritura, también el arte de la elocuencia, ¿no? Retórica y gramática. Importantísimo para los jóvenes es enseñanza por medio de los sofistas. 2. No formaron una escuela filosófica, ¿no? Cada sofista era independiente de enseñar. En cambio, en la siguiente clase veremos cómo Sócrates tenía una clara idea acerca sobre un tema. O en la clase pasada hemos hablado de que Tales de Mileto decía que el agua era el origen de todo. Entonces, cada escuela tiene una forma de enseñar, una propuesta. Los sofistas no. Tenían los sofistas ciertas características que los hacía idénticos, pero no tenían una escuela propia. Cada uno se adecuaba de acuerdo a las circunstancias. 2. Sostenían que la virtud, la prudencia, la sabiduría, la puede obtener cualquier joven, pero con un requisito: educado. Interesante esa propuesta, ¿no? Un joven educado podía adquirir la prudencia. En cambio, para otros filósofos como Sócrates o Platón, habían otros requisitos, que lo veremos en la siguiente clase. Y la cuarta característica es que no se puede alcanzar un conocimiento absoluto. La mente humana, decían los sofistas, no puede conocer una realidad, porque esa realidad no existe o no es como se te lo presentan. Y por eso fueron muy criticados, porque eso te lleva a relativizar todo, a creer que la verdad lo tiene cada persona. Peligroso, ¿no? Ahí está de repente, y eso fue lo que más criticó Sócrates. Aparte de que cobraban caro por enseñar, y de que el sofista tenía artilugios, trampas, dialécticas, en la cual creía que lo sabía todo. Por eso, una de las grandes críticas de los sofistas para Sócrates es que los sofistas ni siquiera sabían que nada saben. Aquí está, ¿no? Ni siquiera sabe el sofista que nada sabe. En cambio, el sofista creía saberlo todo porque decía que el conocimiento era relativo. De ahí viene la famosa disputa entre los sofistas como Protágoras, como Gorgias, Pródico, Hipías y otros sofistas con Sócrates. Bien, entonces hay como una segunda parte en la siguiente clase, pero enfocada en Sócrates.
Y Platón decía que los sofistas utilizaban trampas dialécticas, del cual para Aristóteles, el otro gran filósofo, era falsa sabiduría. Y todo un debate acerca de los sofistas. Bien, explicado las críticas, explicado sus características, explicado su objetivo y qué son los sofistas, vamos a terminar esta segunda parte con sus representantes. ¿Ya? Son varios. Tú lo encuentras claro, en sus libros. Varios escribieron libros. Hoy difícil de acceder a esos libros, muy difícil. También en la biblioteca es raro encontrar sus libros, pero sí lo encuentras fácilmente leyendo a Platón. Platón en sus diálogos, Platón tiene 30 libros, en sus diálogos él siempre dialogaba con sofistas. Y bueno, mientras escribía sus diálogos Platón acerca de la conversación con los sofistas, criticaba acerca de sus trampas dialécticas, ¿no? De sus trampas dialécticas, como veremos ahora algunas de sus trampas dialécticas. Bien, por ejemplo, uno de los grandes representantes y que en el siglo XV, empezando la Edad Moderna, estos sofistas van a ser revalorizados. O sea, 1000 años después, porque ellos son del siglo V, del año 440 a.C., 1000 años después, los pensadores del humanismo van a revalorizar lo que dijo Protágoras. ¿Y qué dijo Protágoras como sofista? Este es máximo representante. ¿Qué dijo él? En idioma latín, no griego, curioso, ¿no? El homo mensura. Homo en latín es hombre, en griego es antropo, y mensura es medir. Por lo tanto, ¿cómo se interpreta esta palabra latina? Homo mensura significa que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo le entiende esto? Recuerden que esta frase del homo mensura que le he puesto en el centro de la pizarra va a ser revalorizado en el humanismo. Rotterdam, Tomás Moro, Nebrija, Da Vinci, Miguel Ángel, todos ellos van a revalorizar esa famosa frase, ¿no? El homo mensura. ¿Pero qué significa? Que toda la verdad o falsedad respecto a algo son decididos por cada persona. Entonces tú pones un tema, ¿no? Lo que deseas, por ejemplo, no sé, pones el tema de la crisis económica, la pobreza en América Latina. Para alguien, la pobreza es, por ejemplo, debido a que el gobierno es corrupto. Esa es su verdad. Para otro puede ser, no, la falta de educación. Esa es su verdad. El sofista diría, ambos tienen la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad depende de cada persona. Por eso decían que el conocimiento es relativo, porque lo que para él es falso, para el otro puede ser verdadero. Y todo el debate que surge acerca de la respuesta de esa pregunta que he hecho, ¿no? Bien. O, por ejemplo, de repente el tema del coronavirus, que es inevitable mencionarlo. Algunos dirán que no, que fue creado en el laboratorio de Wuhan, de China, y lo justifican. ¿Qué diría un sofista? Ah, esa es su verdad. Otro que diría que no, que apareció de manera espontánea en un mercado, etc. Entonces, el sofista defendería los dos, porque dicen que la verdad depende de cada persona, o la falsedad, depende de la persona, ¿no? Peligroso hasta cierto punto esa tesis, pero que el hombre es la medida de todas las cosas y que depende del hombre conocer algo, eso sí es cierto, eso sí, ¿no? Eso al menos yo creo y muchos filósofos, que depende de la persona acerca de conocer algo sobre un tema. El otro gran filósofo se llama Gorgias de Leontini. El que he mencionado de Homo Mensura es Protágoras de Abdera, el máximo representante, ¿no? Platón lo menciona mucho en sus diálogos. Y el otro es Gorgias, que también lo menciona Platón, y que fue muy criticado ambos por Platón y Sócrates. Gorgias decía que la razón en griego es logos, por favor, tienen que memorizar y cambiar palabras. Logos es razón, arete es virtud, arché es principio u origen, sofía es sabiduría, filosofía es amor a la sabiduría, etc. Sofista es el filósofo que enseña y cobra por enseñar, el arte de la gramática y retórica y demás. ¿Qué decía Gorgias? Que la razón, el logos, se puede orientar hacia una circunstancia. Si bien es cierto, recuerda esta característica, el conocimiento no puede alcanzar un valor absoluto. Hay verdades, decían ellos, pero sí, mediante el conocimiento, se puede orientar hacia una circunstancia, hacia una coyuntura, ¿no? Dependiendo de dónde vives. O sea, la verdad para un lugar no puede ser para otro lugar, algo así.
Y decían que aunque la realidad fuera pensable, aunque una realidad puedas tú pensar acerca de algo, no podría ser expresado. Otra vez, la relativización del conocimiento absoluto. Yo sé que el tema es algo complicado, menos mal que ya tenemos una clase online en directo, así es que esta semana o la otra me pueden hacer preguntas sobre sus dudas respecto a lo que no quedó claro. ¿Ya? Y si quedó claro, en todo caso, para retroalimentar lo que les estoy enseñando, ¿no? Bien, estos filósofos, repito, van a ser muy criticados por Sócrates y en la siguiente clase veremos la filosofía de Sócrates, el gran pensador, maestro de Platón, que no dejó nada escrito. Pero menos mal su alumno, Platón, sí escribió sobre él. Hasta aquí el tema de antropología filosófica, donde ahora el hombre va a ser el centro de la atención y va a responder acerca de sus inquietudes y ya saben lo que pensaban los sofistas. ¿Ya? Me realizan la práctica y una tarea pequeña acerca del tema que les he explicado. Gracias, permiso.